Tenemos este cable USB del tipo B8, el cual es el más usado. Su reparación, como verán, será sencilla. En todos los cables USB se van a encontrar con 4 colores: el rojo, el negro, el verde y el blanco. Pero eso es solo una norma para los fabricantes. Puede que los encuentren de otros colores, pero lo que verdaderamente importa es dónde están soldados esos cables en los pines de los USB machos tipo A y micro USB B8. El color rojo son los 5 voltios, el negro es la tierra, el verde es el de datos positivos y el blanco es el de datos negativos. Los cables de datos son para transferir archivos desde el celular a la PC y viceversa. Si en su caso su cable USB no tiene estos cables de datos, solamente le servirá para cargar el celular. Pero si en su caso tiene los cables y no lo detecta la PC, puede que un cable esté cortado internamente o que se haya desoldado en los pines de los USBs machos. Como ven en los videos, así tienen que ir soldados los cables en los USBs machos. Como les decía, su reparación es sencilla. Puede que cada persona tenga un distinto tipo de problema con su cable, como tener cables cortados ocasionados por X razón. Ahí su reparación es fácil, solo tienen que pelar los cables, soldar los cables con un cautín y estaño y aislar los cables para que no hagan contacto. Otro caso puede ser que tengan que mover el cable para que les funcione, pero ya están cansados de hacer todo este trámite. Lo que les aconsejo es que corten el cable en la parte problemática y suelden los cables en los USBs en los pines en la disposición que anteriormente les mostré. En resumen, el diagrama que tienen que seguir es el siguiente. Recuerden, no tienen que seguir necesariamente la misma norma de colores. Si por ejemplo quieren alargar su cable USB pero no tienen los mismos cables de los mismos colores, no importa, solo tienen que tener unos cables de cobre. Los colores son solo de guías. Puede que para algunos esto que digo es obvio, pero para otras personas esto puede ocasionarles incertidumbres o dudas. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, no sientan pena de comentarlo. En la brevedad lo estaré respondiendo. Además, próximamente estaré subiendo un video para reparar el otro tipo de cable USB, el tipo C. Si te ha gustado este video, te agradecería que le des un me gusta y eches un vistazo a mi canal. Si disfrutas de mi contenido, te invito a suscribirte para recibir más videos como este. Muchas gracias por ver el video. Thank you. Come back anytime.